Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo 5 recomendaciones de textos cortos porque muchos me han comentado que prefieren libros de menor extensión porque les cuesta menos concentrarse que en libros que son muy extensos, o también porque recién están iniciando o retomando el hábito lector y quieren leer algo un poco más breve para ir entrenándose. Así que decidí retomar esta sección que tenía abandonada. El año pasado hice varios videos recomendando libros cortos. Así que vuelve esta sección con todo este 2021. Bueno, ya es algo tarde, pero vuelve. Y hoy, como ven aquí, tengo todo muy colorido. Hoy recomendaré solo libros de esta editorial. ¿Por qué? Porque coincidió. Simplemente coincidió. Todos son de Anagrama. La primera recomendación es Metafísica de los tubos. De esta autora, no sé cómo se pronuncia el nombre, lo voy a intentar. Amelie Nothomb, así lo voy a decir. Bueno, este libro me parece una obra muy original. Nunca había leído nada de la autora y tampoco había leído nada parecido a esta historia, a este libro. Me pareció muy original. Incluso me cautivó desde la primera página. Tú inicias la primera página y ya te conquista. ¿Qué dice la primera página? Dice: en el principio no había nada. Ya con esa frase inicial se ganó toda mi atención. Bueno, a pesar de ser una historia breve, de no más de 143 páginas y de tener la letra bastante grande, aquí se las estoy mostrando, encierra una profundidad muy interesante. Se narran aquí los primeros 3 años de la vida de una bebé, que se interpreta como un alter ego de la autora, ya que la novela tiene tintes autobiográficos. El narrador, en un inicio, es omnisciente, lo que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque busca dar una perspectiva externa de este ser que viene al mundo. Yo les hablo de una bebé, porque así me es más fácil explicarlo. Pero en el fondo, lo que la autora quiere decir, o a lo que se quiere referir, es a un ser, a un ente que llega a este mundo y que no logra incorporarse a él. Se encuentra en una especie de estado intermedio. Está presente, pero al mismo tiempo no está. No sé si me entienden. Y nos plantea como lectores un dilema existencial bien interesante, donde nos hacemos varias preguntas. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Biológicamente, ¿qué somos? ¿Qué es el yo? ¿Cuándo pasamos de ser el todo? ¿Cuándo pasamos de ser del todo a ser yo? Y para ello, imagina esta situación tan inusual donde vivimos una especie de proceso de integración de este ser, de esta bebé, a nuestra realidad, pero desde la infancia. Es una transformación que plantea la importancia de ciertos conceptos para la vida, como el del tiempo, el del movimiento, la importancia del placer para definir el yo y el poder de la palabra como creadora de realidades. Y en un momento dado desaparece este narrador omnisciente, este narrador en tercera persona, y pasa a ser un narrador en primera persona. La perspectiva cambia. De esta forma, tenemos la visión de un infante muy inteligente, capaz de ver el mundo con una gran lucidez. A través de esa mirada lúcida y con un humor bastante ácido, da cuenta de lo pueril, insignificante que es la vida del ser humano. Una vida sin sentido, una vida que te da y te quita, que te entrega cosas para luego arrebatártelas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué sentido estamos en este juego tan extraño? ¿Alguien acaso nos pidió permiso para jugar con nosotros? Y allí aborda el concepto de la muerte desde una mirada muy particular. Al contrario de Metafísica de los tubos, el siguiente libro que voy a recomendar, Cosmética del enemigo, es de la misma autora. Es más un ejercicio narrativo redondo, perfecto.
No tiene un trasfondo existencial marcado como este libro, aunque sí se hacen algunas reflexiones interesantes, por ejemplo, sobre el amor, sobre la culpa, sobre el significado, esto es muy bueno, de la cosmética. Súper interesante eso. Esta historia es una verdadera lucha. Es un duelo entre dos personajes, pero no utilizan golpes, sino palabras. Los pongo en contexto. En un aeropuerto, un hombre de negocios escucha el anuncio del retraso de su vuelo por problemas técnicos, por lo que no le queda otra que esperar. En ese momento es abordado por otro hombre, un desconocido, que se presenta como Textor Texel. Le voy a dejar el nombre ahí. Este desconocido, sin ninguna educación, le dirige la palabra a este hombre que espera en el aeropuerto y le comienza a contar su vida. Imagínense una situación así. Alguien viene sin ninguna educación, te interrumpe y se pone a contarte cosas de su vida. Tú te vas, te alejas, él te sigue a todas partes y tú estás ahí esperando en el aeropuerto y no te puedes ir, pero este tipo te insiste, te insiste, te insiste. Eso te irrita y te hace pasar una muy mala situación. El libro, en su totalidad, es la reproducción de esta conversación entre estos dos personajes. Es un ir y venir de un personaje a otro. Como les decía, es como una especie de duelo. A medida que conversan, o más bien que discuten, vamos conociendo la vida de este intruso, Textor, que a cada instante se hace más interesante, lo que te atrapa completamente cuando lo estás leyendo. Es imposible soltar el libro hasta el final, sobre todo después de los giros que van sucediendo, los cuales pueden resultar predecibles para algunos y para otros no, pero eso no le quita originalidad a esta historia, que a través de simples diálogos logra profundizar en lo inexplicable, en los misterios de nuestro interior, esa parte oculta que vive dentro de nosotros, pero que desconocemos totalmente. El libro tiene apenas 96 páginas, se lee en una tarde, se lee en un día, tranquilamente, y les recomiendo esta lectura. Ahora seguimos con John Fante, un escritor extraordinario que en su tiempo no fue reconocido. Sus libros quedaron durante muchos años en el olvido, hasta que vino Charles Bukowski y señaló que John Fante había sido su inspiración. Y gracias a eso se comenzaron a reeditar sus libros. Y hoy, a los que nos gusta el realismo sucio, podemos disfrutarlo. Así que, si les gusta Bukowski, les va a encantar, se los aseguro, John Fante. ¿Por qué? Porque Fante es capaz de llenarte de emociones a través de un lenguaje simple y de situaciones cotidianas. En Un año pésimo, Fante nos narra la historia de Dominic, un chico de 17 años, hijo de inmigrantes italianos de situación humilde, y es el mismo Dominic, Dom, para los amigos, quien nos cuenta su historia, quien nos narra sus aventuras. Nos sumerge en su situación de pobreza, en su situación de falta de oportunidades, en un ambiente invernal. Están viviendo un invierno bastante crudo en el momento en que se cuenta la historia. Es un invierno desolador que se presenta como una especie de obstáculo para que se cumplan los sueños de Dom, el de ser un gran beisbolista. Él siente que tiene un verdadero don. Básicamente, ese sueño es lo único que lo mantiene en pie, pero la situación económica de su familia no se lo permite. Esa familia que poco a poco vamos conociendo en el relato. Vamos conociendo sus orígenes italianos, su cultura y cómo se relacionan en ese ambiente de pobreza con su religión católica. Todo en muy pocas páginas. Es una historia muy humana, realmente humana, te cala hondo. Pasas por un sinfín de emociones, por ejemplo, desde la tristeza
hasta la risa, porque Dom tiene 17 años y es muy torpe y comete los típicos errores de esa edad. Se enamora, sufre impulsos adolescentes y le toca enfrentarse también a las desigualdades sociales, a la diferencia de clases. Así que si quieren empezar a leer a John Fante, les recomiendo mucho este libro. ¿Por qué? Porque normalmente Fante tiene una tetralogía muy famosa, que es la de Bandini, pero esta es una novela individual. No necesitas leerte toda una serie de libros para apreciar a Fante. Con este basta y sobra y te enamoras de su narración. Novecento de Alessandro Barico es un texto que no pasa más allá de... Es cortísimo, de las 81 páginas, no tiene más que eso. Miren la letra, es bastante grande. Este texto se creó como un monólogo teatral, es decir, para representarlo. Pero al mismo tiempo tú lo puedes leer como una novela corta. Yo no sé cómo lo hace Barico realmente, pero él es capaz de sumergirnos en atmósferas realmente mágicas, sin despegar un pie de la realidad. Lo hace mediante la creación de situaciones extraordinarias que se combinan con una prosa elegante, llena de imágenes y de emociones. En este libro, esa situación extraordinaria que se sale de lo común es la de un hombre que pasa toda su vida en un barco, nace en él y jamás ha pisado tierra. Nació en el barco y nunca se ha bajado de él. El barco es su mundo, el barco es su ciudad. Danny Woodman T.D. Lemon Novecento, le voy a dejar el nombre aquí, es el nombre que tiene este singular protagonista. Él es pianista en el transatlántico Virginian, que es un crucero de lujo, y también se destaca por las bellas melodías que crea. Nadie lo supera. La historia es narrada por un trompetista del Virginian, que es amigo de Novecento, que en su relato va manifestando su inquietud sobre si su amigo bajará alguna vez o no del barco. Esto es muy interesante porque a Novecento lo conocemos a través de un punto de vista externo, desde la perspectiva de su amigo. ¿Y por qué no desde el interior? Porque lo que Barico quiere comunicar es cómo las personas perciben a Novecento. ¿Para qué? Para ver cómo perciben también su música, y eso es clave en la historia, porque la música que crea Novecento es una música que te hace sentir todas las emociones del mundo. Pero si no conoce el mundo, no se ha bajado del barco, entonces ¿cómo logra hacerte sentir cosas que nunca ha visto? Interesante, ¿no es cierto? Ahí está la magia de este libro. Y finalmente, última recomendación, también de Barico. Seda. Yo creo que muchos han oído hablar de Seda. Si no lo han leído, vayan a leerlo. Es una tremenda experiencia. Aquí se narra la historia, me cuesta pronunciar este nombre, de Hervé Joncourt, que es un comerciante burgués de seda que habita en una pequeña aldea francesa. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Tiene alrededor de 33 años y es casado. Es un hombre maduro. Debido a una epidemia que afecta la producción en Francia, que afecta la producción de seda, él debe viajar a Japón para conseguir huevos frescos de gusano de seda. Así la novela empieza a mostrar el contraste cultural entre lo occidental y lo oriental, y cómo este comerciante se ve maravillado por aquella cultura y por una misteriosa mujer. Es una historia que busca explorar los gestos y las acciones de los personajes más que sus pensamientos. Por lo tanto, si se fijan aquí, la letra es muy grande y los textos son breves en cada página. ¿Por qué? Porque evita toda la carga descriptiva emocional, para dar paso a palabras precisas que te sumergen en una atmósfera melancólica. Me encantan los libros melancólicos, tengo debilidad por ellos. Esa atmósfera se dirime entre lo real y lo onírico. Entonces, ¿qué es lo que hace Barico? Utiliza la repetición de palabras,
utiliza redundancias y también utiliza muchos silencios. Así va creando una especie de cadencia que le confiere a la narración características de la poesía. Es un libro bellísimo. A muchos no les gusta porque ahorra mucho texto, claro, y sienten la diferencia con otros tipos de novelas. Pero esa es la idea, ahorrar texto. ¿Para qué? Para indagar en la profundidad de la palabra, más que en la extensión superficial del texto. Es por eso que yo los invito a leerla si aún no lo han hecho. Y hemos llegado al final del video. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.